Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este nuevo video que se encuentra dentro de mi canal en cuanto a se refiere a inglés en cuestión de gramática. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la clase número 22 que se refiere a la hora. Entonces aquí tenemos esta pregunta que dice What time is it? What time is it? En español significa ¿qué hora es? Que la traducción completamente literal sería ¿qué tiempo es ello? Bueno, así sería la traducción completamente literal. Bien, entonces dentro de la hora tenemos estas frases que dice o'clock sharp, que sería en punto o decir al filo de tal hora exacta. Aquí tenemos unas frases que dice past, quarter past, past. O sea que estos minutos ya pasaron. Es la palabra past, pasado de. Estos minutos ya pasaron de esta hora exacta. Aquí dice quarter past, que se refiere a que 15 minutos ya transcurrieron, fueron 15 minutos que ya pasaron de tal hora, o estos minutos que son pasadas de tal hora. Entonces, estas frases de aquí se parecen a estas, que aquí dice to, o sea que con la palabra to, que significa a, hacia o para, que es una preposición en inglés, con esta preposición nos va a ayudar a que con estos minutos que hagan falta se va a llegar a esta hora exacta. Entonces, quarter to significa cuarto para las. Entonces aquí tenemos otra frase un poco más abajo, que es la frase half past. Half past significa que es la mitad del tiempo, es la media hora. Bien, entonces teniendo conocimiento de estas frases, vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí en estos ejemplos es la palabra examples. Aquí tenemos a una primera frase y dice it's. It's, que vendría siendo el verbo to be en el tiempo presente. Lo vimos en un video cuando vimos el verbo to be en tiempo presente. Zero estar es la forma contraída de decir it is. Entonces aquí dice it's y tiene un guión, bueno, tiene un espacio y dice que podemos escribir del número 1 hasta el número 12 con la frase o'clock sharp, que sería al filo de. Entonces aquí le pusimos la palabra 5, que 5 es el número 5, está dentro de este rango del 1 al 12 y dice aquí en español que son las 5 en punto, o también sería al filo de las 5, que comúnmente se conoce la frase como it's 5 o'clock y hasta ahí. Entonces aquí tenemos otra frase y dice it's espacio del número 1 hasta el 59, que vendría siendo el rango que vamos a utilizar, la palabra minutes, que significa minutos en español, la palabra past, que quedamos que era pasado de, que es esta palabra de aquí. Entonces, aquí está una numeración también, está dentro del rango del número al 12, que son el número de horas. Entonces, la traducción diría que es o son 22, 22 es 22 minutos pasadas de las 8, que es lo mismo a decir que son las 8:22, o sea que estos 22 minutos ya pasaron de la hora exacta, que la hora exacta fue 8. Entonces, una frase muy parecida a esa es esta frase de aquí. Dice it's 22, da la casualidad que le puse aquí yo los mismos minutos. La palabra minutes, que quedamos que es un rango del número 1 hasta el 59, to. En vez de poner past, le pusimos to. Y pusimos el rango de horas que comprende desde el número 1 hasta el número 12, y por lo tanto dice aquí 8.
Entonces la traducción al español completamente original diría que son 22 minutos para las 8. O sea que hacen falta 22 minutos para que sea la hora exacta 8. Entonces, de 8:22 a 7:38 hay mucha diferencia y sin embargo, si ustedes logran observar, pues la única diferencia fue que pusimos past y la palabra to. Y sin embargo, los minutos son los mismos y hasta aquí puse la misma hora. Pero bueno, o sea, yo lo puse para que ustedes observen este ejemplo, que una cosa es decir 8:22 y otra cosa muy diferente a decir 7:38. Y sin embargo, pues la frase en inglés se parece bastante. La única diferencia fue estas dos palabras. Bien, entonces aquí pueden poner ustedes cualquier minuto, el minuto que sea, cualquier hora, ¿verdad? Lo importante es esta frase de it's, este espacio de rango de comprensión de minutos, la palabra minutes, la palabra past, la hora, y con eso vemos este tiempo que ya pasaron, son minutos que ya pasaron de la hora, que serían 22 minutos que pasaron de las 8, que es lo mismo de decir 8:22. Ahora unas frases parecidas es con la palabra quarter. Entonces sería it's, quarter, past, y aquí podemos poner las horas que comprenden del 1 al 12. Entonces en español diría es un cuarto pasado de las 8, que es lo mismo a decir que son las 8:15 o que son las 8:15. Es lo mismo, nada más que en inglés decimos it's quarter past 8. Entonces con la palabra past, que es lo mismo que sucedió arriba, que son minutos que ya pasaron de la hora, que son estos 15 minutos que ya pasaron de las 8, por lo tanto 8:15 u 8:15 es lo mismo. Entonces aquí tenemos otra frase que dice it's a quarter o it's quarter to 8. Entonces hasta le pusimos la misma hora para ver la diferencia. Una cosa es decir 7:45 y otra cosa es diferente decir 8:15. Y sin embargo, la frase en inglés se parece, solo lo que sucedió fue de que pusimos a la palabra past, que es pasado de, o la palabra to, que estos minutos son los que faltan para que se llegue una hora. Entonces, otra frase es half past. Y le ponemos aquí el rango de entre 1 hasta las 12, que sería la hora. Entonces en español diría que son las 8:30. Entonces empleamos a half past, ya no empleamos a it's, sino que decimos half past y la hora. Half past 10, half past 5, half past 3, half past 12, cualquier número que sea y media. Entonces, teniendo esta información, podemos, con estas frases, podemos solucionar cualquier hora. ¿Sí? Aquí le podemos poner cualquier minuto, cualquier hora. O sea, lo importante es la estructura. Con esta estructura ya sabemos cómo podemos hacer estas horas. Ahora, hay otra manera de ¿cómo se llama? Hay otra manera de decir la hora, que es pues la hora moderna, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que son las 5:25, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para decir las 5:25 podemos mencionar a it's 5-25. Entonces, esta es otra manera de decir la hora. Esta frase que acabo de escribir hace un momento es muy diferente a lo que tenemos aquí.
¿verdad? Porque bueno, se usaba en el antiguo inglés, por así decirlo, y es en un inglés pues muy moderno, ¿no? Pero pero a final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que son las 4:02, entonces empleamos a it's 4, 2, y simplemente con eso. Entonces, esa es la forma moderna de decir la hora, pero sin embargo, pues lo que son las 8:30, por ejemplo, podríamos mencionar a it's 8, ¿no? 8:30. Para decir que son las 8:30, podemos decir esta frase, it's 8:30. ¿Sí? Entonces aquí, pues lo que sucedió es de que esto es el inglés más moderno y bueno, pues aquí solamente se emplea la frase it's y decimos lo que se refiere a la numeración, ¿no? Entonces, es lo mismo a decir cualquiera de estas frases. Entonces, por ejemplo, igual, ¿no? Pues si decimos entonces que pues son las 8:30, entonces empleando a half, podríamos decir que es 8:30. Entonces 8:30 e it's 8:30 es lo mismo, ¿sí? Entonces, para decir, por ejemplo, que son las 12:15, por ejemplo, entonces aquí mencionamos a it's 12. Entonces decimos it's 12:15. Entonces esta frase de 12:15 es lo mismo a que si nosotros decimos it's 15, it's 15 minutes past 12. Entonces esta frase, 12. Esta frase es la misma de arriba. Entonces, it's 15 minutes past 12. O también es lo mismo a decir con las frases, utilizando las frases que están arriba. It's quarter, sería es cuarto. It's quarter past 12. Entonces, 12. Entonces es lo mismo. Entonces estas frases es lo mismo. Todo es lo mismo. It's 12:15. It's 15 minutes past 12. O it's quarter past 12. Entonces todas estas frases pues viene siendo que son las 12:15, ya sea de la tarde, de la noche, etcétera. También tenemos dentro de la hora pues unas frases. Por ejemplo, podemos decir at noon. At noon se refiere al mediodía. Estas frases pues también son muy útiles, ¿no? O, por ejemplo, también podemos decir at midnight. Entonces, at midnight sería en español a la medianoche. Entonces, pues estas son unas frases que podemos pues agregarlas, ¿no? O podemos decir in the afternoon, pues por la tarde, o en la tarde, o in the evening, también es en la tarde, pero ya es entre tarde y noche, por ejemplo, o podemos decir in the morning, en la mañana, por ejemplo. Pero bueno, estas son frases que ya podemos utilizarlas con oraciones, pero bueno, el tema de hoy se refiere a lo que viene siendo la hora, ¿verdad? Que entonces yo puse estos ejemplos de aquí, que es un inglés más moderno, ¿verdad? Que estas frases de acá. Entonces, con todas estas frases ya podemos, por ejemplo, si nos dejan una tarea en base a la hora, ya podemos resolver cualquier hora, ¿sí? Bien, entonces, pues esto ha sido todo en cuestión a este tema de la hora,
que en inglés quedamos que la pregunta es What time is it?